Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta mesa redonda online en la que hoy contamos con invitados muy especiales y que tratará esencialmente y desde un enfoque totalmente práctico sobre cómo optimizar procesos en despachos y mejorar la productividad y tomar mejores decisiones operativas. Antes que nada, permitirme presentarme. Yo soy Cristina Rayo, responsable de cuentas estratégicas en Wolters Kluwer Legal Software. Un segundo, que cambiamos la diapositiva. Nosotros somos, muchos ya lo conocéis, somos referentes internacionales en soluciones tecnológicas para el sector jurídico y contamos con productos como Camaleón para despachos de abogados y procuradores, Cleos para despachos de abogados, Legisway para el departamento jurídicos corporativos y Legisway Advisor, recientemente lanzado para la revisión contractual. Tanto Cleos como Legisway y Legisway Advisor cuentan con nuestra inteligencia artificial experta. Antes de comenzar, me gustaría comentaros que en la pantalla tenéis a vuestra disposición el brochure de Camaleón y un botón para que podáis solicitar una demo y profundizar en el programa y todas sus funcionalidades, que son muchas. Además, podéis formular vuestras preguntas durante toda la charla en la ventana que hay habilitada para ello y a medida que os vayan surgiendo las podéis dejar ahí y las responderemos todas al final. Hoy tenemos con nosotros a Fabio López, Legal Operation y Product Director en CMS Albiñana y Suárez de Lezo, a Paz Vallés, socia de Molins Defensa Penal y directora del Departamento de Grandes Cuentas, y a Carlas Paloma, socio de Cots Paloma Procura. Buenas tardes, chicos, a los tres. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre cómo trabajan hoy los grandes despachos para ser más eficientes. Y para empezar a dar la palabra a cada uno de los ponentes, nos gustaría un poco conoceros y que nos explicarais cómo funciona vuestra organización y qué es lo que hacéis en vuestros despachos. Le doy la palabra al que quiera empezar. Fabio, venga, te ha tocado. Venga, va, me tocó. Bueno, pues gracias, Cris. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros, bueno, y con Paz y con Carlos, ¿no? Que es un placer compartir este espacio con vosotros tres y con toda la gente que nos está viendo. Como decía Cris, soy Fabio López, me dedico al Legal Project Manager, a la Legal Operation CMS, llevo toda la parte de innovación. Nosotros CMS somos una de las principales firmas a nivel global, estamos presentes, somos 5.000 abogados presentes en 47 países. En España operamos bajo la firma de CMS, Albiñana Suárez de Lezo. Al final, esa combinación entre una firma fuerte a nivel internacional con una firma de abogados tradicional, histórica en el mercado español, ¿no? Y yo creo que al final es algo que diferencia mucho nuestro servicio, ¿no? Esa combinación entre lo nacional, lo internacional, lo tradicional, la calidad de la abogacía de los negocios tradicional y esa parte de innovación de la mano de la tecnología y de mano de todas estas nuevas metodologías de trabajo que nos está permitiendo ser más eficientes y acompañar a los clientes en el día a día de sus negocios, ¿no? Al final somos un despacho que estamos muy focalizados en el asesoramiento jurídico transversal en todas las áreas de práctica para muchas grandes empresas. Y en ese viaje de acompañar a las empresas en el día a día de sus negocios, pues desde luego ahora también afrontando con ellos los retos de la transformación digital. Y sí que ahí es donde, en el punto que yo creo que confluimos todos, ¿verdad? De tratar a la tecnología como un aliado, ¿no? De ver también de qué manera, esto no es el progreso por el progreso, sino que al final se trata de innovar de forma estratégica, de ver de qué manera podemos hacer más con menos, ¿no? Por eso creo que está también escogida la frase y no es una cosa de tratar de bajar precio a costa de la calidad, ¿no? Sino que es tratar de dar un mejor servicio de manera más eficiente y sí, tratar de ser más competitivos, que yo creo que eso es algo presente en cualquier sector productivo desde que el mundo es mundo, ¿no? Al final, los humanos tenemos esa ambición siempre de querer hacer las cosas mejor y de tratar de ser mejores. Y yo creo que ese afán de superación es algo muy identitario de la condición humana. Por eso que la gente habla tanto en términos
de tan digital. Oye, no hay nada más humano que esto, porque no hay nada más humano que el tratar de superarnos día a día. Y en esa batalla estamos, y muy feliz de estar aquí hoy con vosotros. Que no es poco, Fabio. Muy bien, muchísimas gracias por tu presentación. Y seguimos con Paz, ¿te parece, Paz? Perfecto. Bueno, pues venga, me presento un poco, ¿no? Como has dicho, Cristina, yo soy Paz Vallés, soy socia del despacho Molins, que es un despacho penalista. Somos 40 abogados todos penalistas, oficinas en Barcelona y Madrid, y desde hace unos años que creamos este departamento que llamamos de grandes cuentas, dedicado pues a la litigación en la jurisdicción penal masiva. Entonces, bueno, que me hayáis invitado a cómo optimizar procesos en un despacho de abogados penalistas, pues la verdad que es todo un reto también para nosotros, porque al final los penalistas siempre nos orgullecemos de nuestro trabajo artesanal, ¿no? Siempre destacamos este trabajo que hacemos desde cero, cada escrito es diferente, cuando la realidad es que pues hoy en día se puede ser muy eficiente y a la vez artesanal, ¿por qué no decirlo?, haciendo escritos de manera optimizada, de manera automatizada, y que nos permita a todos pues no hacer un mismo escrito que se ha hecho 5.000 veces en un mismo despacho, que se haga desde cero cada vez que un abogado necesita hacerlo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante cómo pues en esta charla vamos a poder ¿no? explicar qué tipos de procesos hemos introducido, pues muchas veces con ayuda de Walters, ¿no? con el sistema que tenemos en el despacho para mejorar, para optimizar procesos, para automatizar, para hacer escritos de trámite que en realidad pues, no es necesario hacerlos desde cero, sino que se habrán presentado pues, a lo largo de la historia de este despacho, que tiene más de 30 años, pues seguramente miles de veces, y que evidentemente pues si tenemos una forma de trabajar de forma más eficiente, creo que pues ayuda a todos y bueno, es el reto que tenemos ahora por delante y que en nuestro despacho pues llevamos ya varios años desarrollando, gracias también a compañeros que nos han enseñado a hacerlo, y pues encantados de estar aquí para compartirlo con vosotros. Qué bien, fenomenal, Paz. Nos queda Carlos. Carlos, te toca el turno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Paloma, procurador, socio de Cots Paloma Procura. Es una firma que lleva más de 50 años ejerciendo la procura. Actualmente nosotros cubrimos toda Cataluña con nuestro propio equipo. Somos un total, creo que ahora mismo, de 35 trabajadores o empleados en plantilla, de los cuales 12 son procuradores. Y estamos absorbiendo un volumen de unas 2.700 demandas mensuales, con las notificaciones que comporta cada día, que suelen ser pues más de 1.000, y los mails, que ahora mismo es como la herramienta fácil que todo el mundo usa, ¿no? Disparar mails, pues gestionar todo este volumen y demás. Lo hemos conseguido básicamente enfocándonos mucho en sistematización de procesos, estandarización, mucha incorporación de tecnología, IA, para poder canalizar todo esto y poder hacer trajes a medida para los clientes según las necesidades, porque nosotros lo que sí tenemos es que trabajamos con muchos perfiles diferentes de clientes, y esto nos ha obligado a tener que adaptarnos a cada uno de ellos cubriendo sus necesidades. No se puede tratar a todo el mundo por igual, cada uno tiene sus rarezas, sus inquietudes y sus costumbres. Por lo tanto, nosotros, el hecho de poder implementar tanta tecnología y tantos controles y tantos procesos hace que podamos hacer trajes a medida para cada cliente en específico. Y esto nos ha permitido crecer mucho gracias a la estandarización de todos estos procesos y automatizaciones. Y nada, vamos a compartir entre todos un poco cómo hemos ido evolucionando a través de todo este entorno digital que va creciendo cada vez más. Yo recuerdo que cuando empecé íbamos con fax, ahora el fax ya nadie sabe quién es, y ahora estamos hablando de IA, que es algo que sale ahora, pero que tampoco sabemos exactamente dónde acabará. Por lo tanto, vamos a ver si entre todos pues ponemos un poco de opinión. A lo mejor por eso hemos acabado aquí, Carlos. También dicen que a la fuerza ahorcan, ¿no? A lo mejor también nos hemos visto también
Yo creo que es algo muy del tiempo y tampoco tenemos que tener complejo de hablar de ello porque los procesalistas, los procuradores, también ahí Paz hablaba del penal, que en el civil nos pasa igual, y sí que yo creo que es que es fundamental también ahí hacer un poquito de historia, que hasta hace 2 días éramos muy analógicos y trabajos que antes eran trabajos de chinos realmente y han cambiado Era radicalmente, ¿no? artesanía. Sí, completamente. Y, bueno, y también había trabajos que eran muy sacrificados, ¿eh? Paginar prueba, o cuando teníamos, yo me acuerdo, una procuradora que venía con una furgonetilla con una C15 a por las demandas, cuando veníamos, Madre mía. es verdad, que es que... Cuando estaban las cajetillas, ¿no? En el colegio, en el juzgado, donde dejaban las No. notificaciones y las tenían que coger. Y antes llegó el mail y parecía que eso era la gloria de todo el mundo, y ahora el mail, hay muchos despachos con volumen que no lo quieren ni ver porque les colapsa. Entonces hay Sí, que sí. hacer pues, sincronizaciones de software, bueno, lo que iremos hablando ahora un poco, pero claro, hay que buscar alternativas y soluciones a problemas de la evolución que van llegando. Esto es así. ¿Cuál es esta alternativa? Porque nosotros lo sabemos, que hemos estado hablando y además lo conocemos porque nuestro software no lo permite, pero a lo mejor la gente que nos está escuchando no sabe de qué estáis hablando exactamente. ¿Cuál es esta alternativa al correo electrónico que te facilita la vida? Bueno, Fabio lo explicará también muy bien porque yo creo que él también ya está en este mood, pero nosotros hace años que estamos haciendo sincronizaciones con despachos de abogados que llevan mucho volumen, y lo que hacemos es, si hay la suerte de que tienen también camaleón, hacemos un espejo de un procedimiento con otro. Entonces, lo que entras en un expediente del procurador hace espejo con el expediente del abogado, o también puede ser a la inversa. Pero con esto lo que consigues es suprimir el traslado de resoluciones o de escritos a través del mail. Entonces, nuestra premisa al final acaba siendo: nosotros hacemos un espejo, es decir, unimos los dos camaleones, por lo tanto, compartimos la información dentro del camaleón. La información tú puedes seleccionar qué quieres y qué no compartir, es decir, no tienes por qué compartirlo todo, pero luego lo que dejamos es únicamente el mail para apagar fuegos, o para señalamientos, o para fines de gracia, o para cosas que necesiten una inmediatez de urgencia. Así saben que todo lo que entra desde nuestro correo es cosa importante. Y lo que no, que últimamente del juzgado todo lo que llega es más paja que cosa útil, pues eso viaja a través de la sincronización. Eso ya se lo entre encontrará softwares. en su programa. Muy bien. Pero Exacto. una pregunta, Carlos. Es que esto se valoró hacerlo en nuestro despacho, pero nosotros somos muy clásicos y dio mucho miedo el hecho de no recibir la notificación. O sea, cuando se sincroniza con el despacho, el abogado recibe una notificación de que se ha sincronizado. Claro. O sea, que le Tú han no, entrado. o sea, sí que lo recibes. O sea, aquí viene luego la pericia de cómo lo organizas internamente en tu despacho. Es decir, Claro. al final nosotros lo único que hacemos es alimentarte tu camaleón. Cada expediente Vale. lo alimentamos, ¿vale? Vale. Pero luego esto, tú puedes hacer un seguimiento desde el listado de control diario de camaleón. Entonces, tú puedes hacer un filtro y filtras lo que mi usuario de sincronización te ha pasado a ti. Entonces, a través de este listado de control diario, tú puedes repartir el juego entre tu equipo. Vale. Me lo invento. Imagínate, hay una persona que se encarga de apelar sentencias. Pues tú filtras las sentencias que yo te he traspasado a través de la sincronización, tú filtras estas sentencias y le cambias el usuario como una tarea a otro usuario de tu despacho para que las gestione. O los fines, ¿no? Yo también te paso los fines. Sí, sí, Nosotros también somos clásicos, y nosotros que lleva el mismo abogado el asunto desde que entra hasta que sale, también le aparece en su listado de control diario y tú puedes ir haciendo seguimiento. Yo sí creo que Carlos ahí le ha dado la clave con lo de que es verdad que al final los abogados somos gente ocupada, es verdad que al final también hay que centrarse en el cliente. Hay que centrarse en el cliente y hay que centrarse que en el equipo también nuestro la gente se pueda centrar en lo realmente importante, en lo que nunca va a hacer una máquina, ¿no? Que es buscar esa estrategia, que es poner ese matiz, que es dedicarse a desarrollar esa fundamentación que seguramente puede ser
eso sí que puede ser genuinamente original, ¿no? Y ahí realmente es donde nosotros estamos aportando valor, o en ese informe que le haces a ese cliente, o en esa parte de análisis de data que ya requiere de criterio, como decía Chris, ¿no? Pero sí que todo lo demás es lo que tenemos que ir eliminando, ¿no? Hay tareas de muy escaso valor en la que realmente el abogado es donde tiene que ir ganándole tiempo al tiempo, ir buscando eficiencias para realmente centrarse en lo importante. Y luego hay una cuestión que esto no es solamente por ganancia de tiempo o por eficiencia o por gastar menos, sino que también ahora la ciberseguridad es fundamental, la seguridad en el tráfico electrónico. No puede ser que ahora de repente un cortafuegos que te bloquea una notificación de un procu o que se te va a un spam, a un no deseado, o lo que sea, o te lo bloquea un cortafuegos, y el riesgo que implica eso. Ahora mismo es fundamental para nosotros la rapidez y la fluidez en el tráfico electrónico para un abogado es fundamental, porque no podemos renunciar obviamente a las garantías de ciberseguridad, porque yo creo que esto es un tema que a todos nos tiene horrorizados, ¿no? Pero sí que a la vez nosotros necesitamos una rapidez y una fluidez, porque tú ahora mismo un día que te notifican más tarde o que te llega tú más tarde un correíto de una sentencia es un día que has perdido para la preparación del recurso, para el análisis de la sentencia. Entonces sí que es verdad que lo nuestro, los tiempos y los estándares de exigencia de los abogados, ahí lo siento por otros sectores, pero en eso lo ganamos, seguro, que somos gente exigente. Es verdad que esto es así, pero porque aquí cada minuto cuenta, y es verdad que cualquier problemita de estos, aun siendo problemas técnicos, puede generar indefensión a tu cliente, que yo creo que ese es el principal riesgo que todos tratamos de evitar, ¿no? Bueno, es Muy que bien. mi socio siempre lo dice, nosotros vamos con un disparo de salida. Nosotros empezamos a las 8, se dispara el disparo, sprint, 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 y a las 3 relajamos, ¿sabes? Hacemos estiramientos y seguimos haciendo un fondo. Y esto es así. Y al final, cuando vas con sprint, lo que tienes que tener son muchos protocolos de control. Y los protocolos de control pasa o por más personal o por más barreras en las automatizaciones, ¿sabes? Es decir, nosotros con las macros hacemos muchos protocolos de control para que no se pase nada. Y esto funciona muy bien, la verdad. ¿Cómo te has podido beneficiar, Carlos, de todo el tema este que comentas ahora de las macros? ¿Cómo ha mejorado tu día a día, tu trabajo con todo este flujo de macros que tienes hechas, que tienes un montón? Me hace gracia que me lo preguntes tú, que estuvimos toda la pandemia codificando cada día macros como locos, ¿eh? Es que sí, bueno, pero el resto lo sabes. Sí, el resto era heavy, pero nosotros queremos, o sea, nosotros al final lo que hicimos, gracias a Cristina, que le debemos mucho a eso, es que hemos hecho cada procedimiento judicial, le hemos hecho un esqueleto con macros. Es decir, desde que presentas la demanda hasta que termina el procedimiento, todos los hitos procesales que puede pasar durante el transcurso de este procedimiento, segmentado por macros que van vinculadas a flujos de trabajo. Es decir, las personas en el despacho, cuando pasan las notificaciones, solo ven unas macros concretas, pero no ven todas las macros que hay vinculadas por detrás, que lo que hacen es disparar todos los flujos de trabajo. Desde la admisión a trámite para pagar la tasa estatal hasta la sentencia y apelar, que lo que haces es ir ramificando, ¿no? Es decir, a nosotros, cuando tú dices notificamos una sentencia, empieza una batería de preguntas que te empiezan a decir, oye, ¿la sentencia cómo ha sido? ¿Total o parcial? Si tú le das a aceptar, va por el camino de la total. Si no, se va a la de la parcial. Luego hay un filtro que te dice, fíltrame si soy actor o demandado, porque si soy actor y es estimación total, no apelo, pero si soy demandado, apelo. Pero si es un verbal y son más de 3.000 euros, fíltrame además si la cuantía es tal o tal, para saber si tengo derecho a apelar o no tengo derecho a apelar. Y esto al final no deja de ser como un camino que vas resiguiendo con macros hasta llegar a los diferentes resultados que tú quieres. Esto lo que hace es que entre medio de este esqueleto nosotros podemos ir pinchando a macros de tareas para controlar los hitos. Es decir, yo, por ejemplo, si yo tengo una sentencia que la parte contraria ha sido condenada, tiene que apelar, yo lo que hago es que pongo una tarea
para pasados 5 días después del plazo de apelación, si no ha presentado apelación, yo ya ejecuto y envío un mail al abogado diciendo, oye, aquí ha pasado la apelación, no han apelado, puedes ejecutar, ¿sabes? Y todos estos flujos de trabajo es lo que hacen que podamos tener controlado todo el workflow de cada uno de los procedimientos en el despacho. Y yo creo que esto es vital, pero claro, son 5.000 macros punteadas, vinculadas entre sí, con muchas preguntas, que ahora si lo tengo que hacer no sé ni si empiezo. Es verdad que cuando lo escuchas así da como un poco de miedo, ¿verdad? Yo entiendo, pues, sobre todo para neófitos, ¿no? Que cuando la primera vez que lo escuchas te explota un poco la cabeza, pero al final estás ganando en seguridad. Pues yo pienso mucho también, es así, yo pienso muchas veces resoluciones o cositas o plazos que siempre iban vinculados, ¿no? O que también cuando estás gestionando equipos grandes, o nosotros ahora estamos gestionando como cerca de 15.000 procedimientos al año de media, estamos gestionando procedimientos civiles, y sí que es verdad que para realmente tú dar un servicio premium, al final va mucho más allá del mero cumplimiento de los plazos judiciales, ¿no? Pues sí que ves el mismo ejemplo que ponía Carlos de la sentencia, pues 2 días el abogado para revisarla, para ver si hay que presentar aclaración o no hay que presentarla. Además, luego ya otros 2 para comunicársela al cliente, ver qué hacemos, si apelamos o no apelamos. En caso de que apelemos, el plazo de apelación, si no, venga el plazo para cumplir, a ver qué... Todo esto al final son instrucciones que también a lo que estamos ganando es en seguridad. Es decir, normalmente es mucho más fácil que se equivoque una persona que se lo está apuntando en su agenda o en su o Excel a que se equivoque la maquinita. Y sobre todo cuando necesitas, y nosotros, como decía, trabajamos principalmente con empresas, tú no puedes actuar de manera distinta si eres el de Pontevedra o estás en Lugo, porque la empresa es la misma, ¿no? Y entonces yo creo que esto también forma parte de la profesionalización de los servicios, ¿no? Esa parte de homogenización de procedimientos, de protocolos, de escritos, de cómo actuamos, y esa homogeneidad, esa uniformidad, realmente aporta mucho valor a los clientes y a nosotros también tranquilidad, ¿no? Porque al final el que trabaja con un cuchillo se corta, yo tengo que decir eso, y de verdad es que nosotros el miedo al plazo no se puede perder nunca. Es decir, también es importante tener esos controles de calidad. Y al final el digitalizar o el llevar a un macro, como con las opciones estas que valoramos en Camoleón, que es muy práctico, es lo más parecido que a grabar en piedra. Al final te estás asegurando que todo el mundo tiene que pasar por ese proceso, porque al final... Claro, al final esto ni la IA tampoco te lo da, porque al final la IA siempre necesita, ¿no? la verificación humana o la vista de... ¿me ha dado lo que yo quiero o no me ha dado lo que yo quiero la IA? En cambio, si tú automatizas un robot, el robot siempre va a hacer el camino que tú le digas. Siempre va a hacer el que tú le digas y no se va a romper. Pero lo bueno que tienen las macros es que, claro, nosotros, por ejemplo, que trabajamos con muchos clientes diferentes, pues nosotros al final trabajamos para bancos, fondos, particulares, aseguradoras, cada uno es un mundo. Lo bueno que te permite es que dentro de un esqueleto donde has estandarizado el procedimiento, que al final es siempre lo mismo, ¿no? Lo que es la base del procedimiento, la columna vertebral, luego de ahí tú puedes hacer ramificaciones para hacer cosas excepcionales para el cliente en concreto. Es decir, yo filtro, por ejemplo, para un lanzamiento, hay clientes que nos dan instrucciones diferentes. Es decir, si te encuentras un problema en el momento de lanzamiento, tienes que llamar a este teléfono y mandar un mail aquí. En este otro cliente quiere que le mandes por WhatsApp el acta de lanzamiento porque tiene que estar codificado en el CRM del cliente antes de las 3. Claro, todo esto son filtros, embudos que nosotros decimos, vale, si el cliente es X, cuando haya señalamiento de lanzamiento, tira esta macro. Pero si no es este cliente, vuelve a hacer otro embudo, y si es esta otra macro. Y así es como del esqueleto vas sacando de las vértebras todas las subopciones que te pide según el cliente. Es una manera también de personalizar, ¿no?, el servicio a cada cliente. Claro. Y das a cada cliente medida. Ajá, exactamente. Esto nos permite poder llevar masa y cliente particular, ¿sabes? Porque si no, claro, no puedes estandarizarlo todo al 100%.
porque hay gente que quiere mucha atención para un momento procesal concreto, hay gente que quiere atención full, hay gente que dice, oye, yo quiero que me señales muchos lanzamientos porque vamos a objetivo de lanzamiento o a tener decretos de subasta. Entonces ahí es donde nosotros hacemos estos embudos para pinchar en el foco, para hacer controles, seguimientos para el cliente. Un poco viene a ser así. ¿Ves? Y una vez más viene la idea esa que pone Carlos de que no tiene, de que tiene que ser algo como muy estratégico, ¿no? De también la posibilidad que te da de poner al cliente en el centro. De eso lo hemos hablado mucho, de cómo era antes la dinámica con los clientes, ¿no? Que prácticamente que te llamaban el primer día para decirte, oye, ahí va el tema para allá, o ahí va la demanda, o ahí va... Y casi que, bueno, ya miras contando, ¿no? A ver cómo va. Y sí que vemos que ahora no, al nivel de exigencia es otro, sobre todo, ya te digo, oye, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así. Todo dice Carlos, al final, todas esas instrucciones que van variando de un cliente a otro, incluso nosotros internamente en nuestros equipos. Hay también, pues como decía Paz, también los despachos y también trabajamos muchísima gente. Entonces también es muy importante para nosotros garantizar ese control interno de calidad, ¿no? Y esa forma de hacer las cosas, que es lo que conforma el carácter y la reputación de un despacho, que al final los abogados vivimos de nuestra reputación. Esto es así. Por mucha tecnología o por mucha innovación que haya, la abogacía siempre va a seguir siendo una cuestión de confianza. Pero es verdad que a lo mejor antes se buscaba generar de unas formas y yo creo que ahora el paso también va por ahí, ¿no? A lo mejor no productos tan estandarizados, sino que son productos que nos permiten también poner al cliente en el centro y darle efectivamente todo ese matiz que yo creo que al final los matices importan, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial lo estamos viendo más que nunca, ¿no? De que al final somos nosotros los que tenemos que poner el matiz. Exactamente. Yo creo que la inteligencia artificial está muy bien, es necesaria, no podemos mirar hacia otro lado porque está aquí y ha venido a quedarse, pero sí es verdad que el criterio del profesional, el criterio del abogado, el criterio del procurador es insustituible, ¿no? ¿Qué pensáis? Totalmente. Yo en mi caso, en el caso de los penalistas, o sea, evidentemente que estamos empezando a mirar todo el tema IAS y tal, pero creo que el valor estratégico de la experiencia, de todos los temas que se han llevado y de, al final, pues los profesionales que conforman la firma, esto es insustituible y por mucha tecnología, por mucho, cuando hay una persona detenida o cuando alguien se enfrenta a un procedimiento penal, o sea, hay que ponerle cabeza, hay que pensar, hay que aportar ideas originales, hay que ser creativo muchas veces, ¿no? En la defensa de los procedimientos judiciales. Y creo que, bueno, todo lo que estamos hablando hoy, todo lo que ha hecho Carlos Paloma, por ejemplo, para automatizar y para hacer súper eficiente su despacho, lo que más nos cuesta a los despachos, y hablo como despacho mediano, ¿no? Porque aquí pone que somos grandes despachos, bueno, no somos una Big Four, que seguramente tienen un equipo detrás que les permite pues, tener toda una estructura informática y de automatización, sino que lo realmente complicado es encontrar tiempo, ¿no? para decidir cómo queremos trabajar internamente, que al final a nosotros es lo que más nos ha costado, ¿no? No tanto el cómo hacerlo, sino el encontrar una mañana entera para dedicarlo a eso, que no puedes estar por los temas mirando notificaciones, no, tienes que estar concentrado en cómo quieres optimizar procesos, cómo quieres pues crear macros, bueno, hacer todas las tareas que quieres automatizar y que quieres dejar de perder el tiempo, porque es verdad que los abogados, sobre todo, bueno, los que estamos de sol a sol, porque Carlos dice que él a las 3 respira, nosotros a las 3 empezamos a recibir todo lo que nos han disparado los procuradores y ahí empieza nuestro estrés hasta las 7, 8 de la tarde, que puedes empezar a ver la luz, ¿no? A que tu correo electrónico empiece a descender en cuanto a mails no leídos. Y entonces, claro, entonces piensas, ¿cuándo voy a poder dedicar ese tiempo, ¿no? que requiere el organizarme como despacho para cambiar la forma de trabajar, ¿no? Porque es verdad que nuestra administración de justicia no es un ejemplo,
de cómo debería trabajarse, pero los despachos de abogados tenemos que tener claro que no podemos seguir trabajando como lo hacíamos en 1998 y hay que dejar de hacer determinadas cosas que no aportan valor. O sea, lo que decía Fabio, concentrarnos en aquello que el cliente necesita. O sea, el cliente necesita mucho de nosotros y no puede ser que perdamos tanto tiempo. Hoy que se habla tanto de conciliación, no puede ser que estemos 12 horas trabajando cuando hay seguramente más de 5 o 6 horas que podemos ahorrarnos si trabajamos de manera eficiente, ¿no? Y creo que esto es importante. Bueno, yo en mi caso ya llevo varios años dándole vueltas a esto e intentando ser eficiente, trabajar y cambiar procesos. Yo creo que todos estamos un poco en ese debate, ¿no? ¿Verdad? Que me encanta que están intentando escuchar a Paz, porque al final yo creo que esa es ¿no? la situación tan extraña que nos estamos encontrando, que uno quiere innovar, quiere ver cómo cambiar las cosas, pero es verdad que en organizaciones como son los despachos, que es complicado moverlas, que al final todos tenemos un planteamiento de cómo, o una opinión de cómo deberían hacerse las cosas, pues a veces los cambios no son tan rápidos como queremos o como necesitamos, ¿no? Y yo creo que sí que vemos esa necesidad de cambio, pero es que a veces estamos muy ocupados para innovar. Es que es verdad que innovar, pues se toma tiempo. Lleva trabajo, pero luego también tiene un retorno, ¿no? Quiero pensar que todo este tiempo que invertís en automatizar, en procesos, en buscar a ver cuál es la manera o el camino más corto, luego tendrá un retorno, ¿no? No, tiene un retorno. Yo, desde que automatizo funciones y hago escritos de fusión, que tengo que dar gracias a Carlos, que me dio luz en cuanto a la existencia de todo esto, es que o sea, es un antes y un después en mi vida. O sea, escritos de trámite sin sentido, escritos compareciendo, escritos de impulso, escritos que todos los procedimientos se repiten. Es que nosotros los hacíamos. Una cosa que damos muy por hecho, que es una cosa muy básica y damos muy por hecho que todo el mundo ya lo sabe hacer. Y realmente el otro día que hicimos un café, celebramos aquí en las oficinas de Barcelona el Café Legaltech, que Paz estuvo con nosotros, nos acompañó, y nos dimos cuenta que realmente hay mucha gente que continúa haciendo los escritos a mano, continúa picando escritos a mano. Y claro, para mí es algo como sorprendente, ¿no? Bueno, y despachos que trabajan sin CRM. Y despachos que trabajan con Excel y con carpetas, de esos hay muchísimos todavía. Sí. Hombre, y sobre todo cuando es un error enorme, porque si algo tenemos, el petróleo que tenemos los despachos de abogados es el conocimiento que atesoramos, ¿no? Y unos escritos extraordinarios. Es verdad que ahora mismo si hay que reproducir algo, yo creo que tenemos que centrarnos en reproducir por lo que veamos de mayor calidad. Y sí que es verdad que ves muchos escritos de estos que al final los han preparado pues abogados extraordinarios y que son escritos que se han ido mejorando mucho con el tiempo también. Entonces es verdad que a la hora de ponerte a escalar también es una garantía, ¿no? Porque también es la manera en la que tú te aseguras que aunque seas un despacho de 50, de 100, de 200 personas, que hay un sello de calidad, que hay unos modelos que están trabajados, que hay unos controles, que nos aseguramos que los abogados utilicen todo ese conocimiento que está atesorado y que no empezamos con cada generación de cero. Bueno, es que yo la IA, ahora haré un símil que parece un poco tonto, pero es así. Para mí la IA es como una Thermomix. Es decir, hay cosas que te las deja finalizadas, pero te van a quedar sosas. Es decir, si tú no le pones ingredientes extras ni cariño en el quehacer, tampoco te va a solucionar la vida, ¿sabes? Entonces, para mí es como un acompañante para conseguir un fin, ¿sabes? Y hay que cogerla para cosas muy concretas. No sirve esto de voy a hacer escritos con IA, no, porque aún no está, no tiene contexto. Además, ahí también está el tema de que el algoritmo premia la simplificación y los abogados nos pasa lo contrario. Nosotros premiamos el matiz, ¿no? Porque al final sabemos que hay en temas en los que la fundamentación o la argumentación justo te la estás jugando en ese matiz, ¿no? En ese tema de cómo estás argumentando, de cómo estás con el tema de la prueba, eso es realmente lo importante. Entonces es verdad que
una IA, como quien dice, por sistema, va a tender a simplificar o a lo mejor no aprecia cosas que realmente son importantes. Por eso también es algo que te aportan los macros que no te aporta la IA, ¿no? Porque ahí sí que, más allá de que te pueda ayudar a que ese modelo, la parte tonta de rellenar datos ya te lo da hecho. Tú tienes ahí el escrito, que el escrito, como quien dice, ya le has dado más vueltas que la bomba, y sabes que es un escrito que está bien, que es algo que la IA no va a mejorar, que es la calidad de muchos de los escritos que ya utilizamos. Pero es verdad que eso es algo que sí que nos dan los modelos de fusión de Camaleón, que no nos da la IA, o que va a ser difícil, más que nada porque es más fácil que se salte algo, que omita, que entienda que eso O que se lo puede interpreta, eliminar. claro, que lo pueda interpretar de alguna manera según también Pero, los patrones que le hemos dado, ¿no? a la IA. pero Efectivamente. Y Fabio, nosotros necesitamos que se imite. explica para qué usas la IA tú para extraer información. Que la usas para lo mismo que yo, por lo que hemos hablado antes. Tú Mm. usas la IA para extraer datos, ¿no? Hombre, sobre todo porque hay que ser muy prudente. Nosotros, es verdad que el tema de IA, yo sobre todo lo estamos trabajando como herramienta de productividad o como herramienta de análisis. Sí que verá toda la parte de extracción de datos. Además, lo que hablamos se entiende bien con Camaleón para ciertas tareas, pero sí que es verdad que hay muchas otras que nosotros lo que necesitamos es seguridad, ¿no? Como lo que comentábamos antes, por ejemplo, con el tema de los plazos o tema de extracción de metadata o todo. Hay muchas cosas que realmente el macro te da una certeza o una seguridad al robot que no te va a dar la IA, La que la IA. IA es más fácil que se salte una celda, como quien dice. Que no es un dispara y olvida, ¿no? Efectivamente. Que yo creo que también ahí también vamos llegando a un nivel de familiarizarnos con todo este tipo de herramientas que ya vamos viendo, oye, pues mira, es que esto va mejor para esto va mejor para lo otro. Pasa con las aplicaciones y también pasa con los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Ayer hablaba con un compi, oye, mira, pues yo esto lo hago con un GPT tal porque me va súper bien. Ah, mira, pues yo esto lo hago con Claude porque me funciona mucho mejor para la extracción de datos cuando son documentos voluminosos o tal. También ahora vamos aprendiendo ya también a coger mayor soltura con todo esto, ¿no? Yo pienso también, por ejemplo, una cosa tan tontísima como eran las transcripciones, pero contar con la transcripción rápido te ayuda mucho durante la preparación de un recurso. El tener la Claro. transcripción del juicio y cuanto antes mejor, ¿no? O el poder irte al minuto concreto. Todo esto es verdad que hay muchas funcionalidades que ahora vienen. Yo creo que con la IA también nos va a acabar pasando como pasó en su día con el GPS, ¿no? Que no era tanto que todo el mundo se comprara el TomTom, como que al final nos acabaron metiendo GPS en el móvil, en el tal, y lo acabamos utilizando absolutamente todos, ¿no? Entonces, al final con la IA yo creo que va a pasar un poco igual. A lo mejor tú no eres el usuario más avezado de Cloud o de tal, pero al final como todo va a acabar integrando en un momento o en otro IA, y sí que lo único que en el sector legal yo sí que vuelvo a insistir, yo veo muy difícil que llegue ese punto en el que la IA trabaje desatendida con clientes directamente, pero sí creo que en manos expertas y en manos de abogados que ya tengan suficientes horas de vuelo y tengan estén familiarizados con su área de práctica, sí que creo que es una gran herramienta de productividad y que al final lo que nos está permitiendo es centrarnos en lo importante, tareas más pesadas, más administrativas, sí tener un apoyo importantísimo, fundamental, pero sí que creo que la parte de la verificación, esa parte del matiz de cómo lo manejemos es fundamental. Y ahora en nuestro despacho somos muchísimos abogados y sí que ves que la diferencia de una respuesta buena a una respuesta mala no es ni los documentos que le das, ni la base de conocimiento, ni muchas veces el modelo que eliges, sino que lo fundamental es cómo le preguntas. Eso desde luego, porque en función de cómo le Exacto. preguntes, una respuesta totalmente correcta a una que no acierta absolutamente nada. Pero yo creo que también ahora estamos en esa fase bonita de la relación, ¿no? Que nos estamos conociendo todos con la IA, llevamos tiempo, tampoco mucho, entonces todavía yo creo que Pues, estamos empezando a ser conscientes de hasta dónde podemos llegar con todo esto. Yo verdad que soy bastante loco, ahora también estamos con el tema de la IA agéntica, que eso ya es otro nivel, pero ya lo de poder enseñarle a hacer
procesitos o tal completos, eso es una maravilla. Y yo creo que lo mejor está por venir, de verdad lo pienso. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Piensa que nosotros hay un cliente específico que nos manda 1000 demandas mensuales a ratio de, pues, yo qué sé, 100 cada día, una cosa así. Antes una persona para registrar y dar de alta estas 100 demandas a lo mejor estaba, ¿qué es? 5 horas, 6 horas. Ahora con esto de la IA, ¿nosotros qué hacemos? Oye, extráeme nombre, apellido de la parte actora, domicilio, DNI, no sé qué, búscame el código postal, si no lo encuentras, haz búsqueda en Google, busca el código postal, relléname un Excel con todos los datos, la parte demandada lo mismo, todos los datos dentro del Excel, y luego cogemos el importador de Camaleón con todos los datos puestos en el Excel y nos ventilamos el registro de las 100 demandas en 10 minutos, en 7 minutos quizá. Lo que tarde la IA en encontrar todos los datos, convertir los documentos JPG en PDF porque si no justicia no los admite, bajar el peso que también lo hace, es decir, tú le dices, si encuentras un PDF que hace más de 5 megas, comprímelo. Todo este proceso que lo hace a través de N8N, ¿vale? Con OpenAI, esto te escupe un Excel, este Excel ya lo tenemos parejado con el importador de Camaleón, ¡pum! Y da de alta el registro de todos los expedientes en 10 minutos y te importa todos los documentos ya clasificados por escrito, documentación privada, documentación registral, bla, 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 y te tira una macro para contabilidad y te lo hace todo a través del importador de Camaleón. Pero sí que la IA te ha triturado, te ha marcado, te ha preparado el Excel y te lo ha dejado perfecto en un lacito para que tú digas, ¡pum! ¿Qué hace ahora la chica que estaba haciendo el registro de las demandas? Pues asegurarse de que todo esté perfecto. Y antes a lo mejor le faltaba tiempo para asegurarse de esto. Ahora supervisa que lo que hace la IA más el importador esté bien. Y aparte de ir más tranquila, que también agradezco que el personal vaya más tranquilo, porque así trabajan más contentos, puedan también dedicarse a mejorar o aportar ideas para ayudar a evolucionar. Es decir, aquí había un momento que el problema que teníamos es que los únicos que se preocupaban para macros y para cómo organizábamos éramos los socios. Y los trabajadores pobres, pues claro, con el volumen de trabajo y tal, pues iban a tope. Hay un momento que cuando implementas las macros, estandarizas los procesos y vas robando segundos de cada uno de los pequeños procesos y de los pasos, consigues que la gente vea las mejoras y te proponga cosas para mejorar, porque al final hay muchos pasos que nosotros no los vemos. O nos vienen y nos dicen, oye, que esto ha cambiado, la ley también ha cambiado y aquí este juzgado en específico no la está cumpliendo, está haciendo esto, tenemos que hacer una macro así. Va muy bien que ellos también sean proactivos. Y esto lo consigues teniendo tiempo, que es lo que decía Paz. O sea, lo que nos falta muchas veces es el tiempo para pensar, analizar, buscar el cuello de botella de dónde está el problema y darle una solución. Y esto hay que pensarlo nosotros como responsables del despacho, pero la gente que está implicada en el despacho y los trabajadores también, porque ellos ven beneficios en que esto funcione. ¿Por qué? Porque van más tranquilos y más seguros, ¿sabes? Entonces, claro, Ahora es se habla todo mucho un de conjunto fidelizar que ayuda. talento. Ahora se habla mucho de fidelizar talento en los despachos, ¿no? Porque verdad es que la rotación es una realidad, ¿no? De que al final, pues, muchos, sobre todo abogados jóvenes, pues no están dispuestos a pegarse las palizas que nos hemos pegado en esta profesión durante muchos años. Y yo creo que también es importante el punto que daba Paz antes, ¿no? Del tema de la conciliación. Al final la tecnología libera. Y ese el mensaje yo creo que también tiene que ser positivo. A veces es verdad que como las curvas de aprendizaje o el cambiar las formas de trabajar, pues cuesta, al principio cuesta mucho y hay miedos y hay resistencias y yo creo que eso siempre va a estar, pero de verdad que yo creo que el mensaje tiene que ser positivo y también por la gente que nos esté viendo, ¿no? De que se atrevan, que hay que hacer tiempo, que a veces cuesta, pero que es un hábito muy, muy saludable y que lo vamos a agradecer mucho, porque al final no hay nada más liberador que la tecnología y que la innovación, ¿no? Pensar en cuantísimas innovaciones nos han facilitado la vida a nivel humanidad, ¿no? Que yo esto siempre digo, oye, pues mira qué bien que está el agua corriente y no tengamos que ir al pozo o cosas de estas, o por eso no hay ascensoristas, ¿no? Ya hay profesiones que de hecho van desapareciendo, van apareciendo otras
Y yo creo que como siempre vamos a tareas de mayor valor y que eso hay que perderle un poco el miedo. Y que en cualquier caso, que si viviéramos un poquito mejor, tampoco estaría nada mal, porque ahora hay un problema importante en las empresas y sobre todo en los despachos de abogados para fidelizar talento. Porque a lo mejor estás formando un abogado 2, 3 años, se te va y ese es el peor negocio del mundo, porque después de haber formado a una persona y cuando realmente ya empieza a adquirir mayor solvencia o profesional, va de forma más autónoma, pues oye, si no aguanta, se te va y ahí la inversión gorda la pierdes tú. Bueno, pero que lo que hay creo que hay que preguntarse por qué se va, ¿no? También todos nos está pasando que vemos que las nuevas generaciones son distintas, ya no están dispuestas a trabajar como hemos trabajado nosotros. Y lo que decía Carlos, que los empleados ahora son los primeros que empiezan a levantar la mano para automatizar procesos, creo que es muy importante escucharles y valorar el talento joven, porque en mi caso son los que están tirando del carro para automatizar muchas funciones y para proponer ideas y para aportar cosas de valor que quizá los que empezamos a trabajar hace 10, 15 años, 20, tenemos una forma de trabajar que somos incapaces de ver cómo se trabaja de otra manera, y las personas jóvenes que entran, que no están dispuestas a trabajar 12 horas, y ole por ellos, o sea, es que ojalá mi generación hubiera sido así, porque tienen toda la razón, o sea, quieren vivir, quieren salir por la tarde y ir al gimnasio y tener una vida, pues es que es lo más normal del mundo. Los despachos tenemos que conseguir que las jornadas laborales sean las que deben ser y que todas estas funciones que no aportan valor se puedan transformar en tareas automáticas, en tareas que realmente no hagan perder el tiempo a nadie en todo aquello que no sea estrictamente necesario y que no aporte de nuestro valor. Y bueno, yo creo que las personas jóvenes son precisamente las que están tirando más. Las que están rompiendo estas inercias, ¿no? La inercia de... Sí. Bueno, y tú lo sabes, Cristina, que conoces al equipo del despacho y que son los que están llamando constantemente para, oye, que aquí, pues lo que decía Carlos, se puede introducir una nueva macro, podemos este camino acortarlo por aquí, enviar un aviso pues para automatizar otra función. Creo que es... Pero esto es porque yo creo que es que haces que se sienten partícipes y que ven que lo que aportan mejor a la comunidad del equipo. Sí, exacto, tiene valor. Aquí solo hay dos cosas, es o un salario muy alto o calidad de vida muy buena, ¿sabes? Y tienes que encontrar un equilibrio para que la gente no te marche. Es decir, hay gente que dice, oye, yo quizá prefiero cobrar menos pero vivir tranquilo. Y hay gente que dice, oye, yo quiero cobrar más pero aunque tenga que tener más estrés. Entonces, nuestra función es intentar encontrar un equilibrio para que todo el mundo esté contento. Yo, por ejemplo, en el despacho tenemos poca rotación. ¿Por qué? Porque intentamos dar mucha calidad dentro de lo que podamos. Piensa que al final nos hemos encontrado en un sector en que han liberalizado el arancel, han liberalizado el territorio, ahora todo el mundo puede ejercer donde quiera, el arancel ya no se aplica, competencia de precios. Eso o lo absorbes con automatizaciones y mucha tecnología, o es muy difícil sostener económicamente un despacho si no lo haces así. ¿Por qué? Porque la bajada de los honorarios se te come el margen. Entonces, o lo haces así o tienes que buscar otras soluciones, o reducir personal y dejar clientes que no son rentables, pero puedes hacerlos rentables con tecnología. Entonces, hay que luchar por eso, pero sin perjudicar a tu equipo, ¿sabes? Sí, entonces, pero también ahí está este punto... equilibrio que la IA te ayuda. También hay un punto ahí que pensaba yo, a raíz de lo que decía Paz, es verdad que también estas jornadas maratonianas no es lo mismo cuando si estás preparando un recurso, si estás haciendo un escrito, si estás estudiando una juris, estás haciendo algo realmente de valor, vale. Pero ¿cuántas tardes, noches echan abogados haciendo trabajo que no es de abogado? No es de abogado. Es decir, que se puede perfectamente automatizar, que es que por labores de data, de reprografía, de tal, cosas que realmente se podrían automatizar porque no es necesario que lo haga un abogado. Y eso es lo que más te quema. Cuando te ves
a X horas haciendo no sé qué mierda, que desde luego tú en la carrera esa clase no estabas, o de abogado no es. Entonces es verdad que eso es lo que más le quema a la gente, porque muchas veces te toca hacer cosas que realmente tú estás sabiendo que lo estás haciendo porque hay que hacerlo, pero no aportas valor ninguno. Entonces yo creo que también hay un punto ahí que creo que es Yo me acuerdo cuando empezaba, que a veces me levantaba a medianoche diciendo, hostia, no sé si he presentado el recurso, hostia, no sé si he presentado... Y me despertaba, ¿eh? Y tenía que ir hasta el despacho, tenía que cruzar 2 calles para abajo, abrir el ordenador, claro, antes de que hubiese el internet y todo esto, y asegurarme que lo había hecho, porque el volumen y el estrés y todo, hostia, ibas haciendo, pum, pum, piloto automático y te venían saltos en el corazón de estos. Todo esto, gracias a las macros y los procesos de control, hostia, me ha desaparecido por completo, ¿eh? O sea, yo sé que Ya no te dan si estaba microinfartos. acuado... No, yo sé que si esto estaba para la acuado y gente ya que no están mis reivindica lo tareas, es que está artesanal. hecho. Esto como Sí, lo que sí. decía al principio, esto es la gente que reivindica lo artesanal como síntoma o como señal de calidad. Oiga, que no, que es que No, no el peligro siempre. que corríamos antes con los plazos, con que estuvieran únicamente en la agenda de papel de un señor o señora, o que cada uno se llevara sus temitas de En la cabeza, cabeza. ese era un verdadero peligro. Es que con todo esto hemos ganado en tranquilidad. Habrá cosas que realmente el tema artesanal, hombre, desde luego que es una maravilla que tú tengas tiempo para prepararte un recurso, para buscarte tu sentencia, para ver tu fundamentación, con asistencia, sin asistencia, con junior, con IA, con lo que quieras. Pero eso, ahí realmente sí que merece la pena emplear tiempo, ¿no? Pero que al final hay muchas cosas de estas que es el absurdo, ¿no? Porque al final el que una persona se lleve sus plazos de manera manual, pues como dice Carlos, yo creo que todos nos hemos visto un poco reflejados de que todos hemos tenido ese miedo en algún momento antes de la digitalización. En eso hemos ganado en control, hemos ganado en seguridad. O sea, yo me acuerdo de muchos clientes que no te sabían decir ni el total de asuntos que tenían. Es decir, ¿cuántas demandas tengo? Pues no sé, o muchas. Así. Pero que Y no hay mucha llegaba gente al que... auditor y no sabían decir ni el número exacto de demandas que tenían. Es decir, que hay cosas en las que No, y realmente hay es gente que solo de les pregunta... tradición y vanguardia, ¿no? Que no es cosa solo de cocina, también somos abogados. Claro, lo Y decías. gente que les pregunta si son rentables a algún cliente y no saben si es rentable o no es Claro. rentable un cliente. Que dices, tienes que saberlo, es que es el ABC. Es decir, tú trabajas de esto para sobrevivir. Si no sabes si es Rentabilidad. rentable o no es rentable o lo que inviertes te da dinero, tienes que cambiar la estrategia o el cliente o el enfoque, Algo ¿sabes? pasa. Por eso. Y Bueno, nos esto estamos casi quedando sin ayuda mucho tiempo. todo esto. Perdona, Carlos. No, Que te he que digo que cortado. esto ayuda mucho, todo el portfolio de Camaleón, más todo el tema de la IA para extracción de datos, Power BI y todo el tema para hacer análisis de rentabilidades. Es importante. Sí, está claro, definitivamente. Está siendo súper ameno, a mí se me está pasando el tiempo súper rápido, llevamos ya 1 hora, nos estamos quedando sin tiempo y quiero haceros 2 últimas preguntas. ¿Qué cosas de experiencias que vosotros hayáis tenido en vuestros despachos, dentro de vuestra organización, no recomendaríais a la gente que nos está escuchando? No recomendaríamos. No. Bueno, mira. Cosas, o sea, algo que tú digas, ostras, aquí me equivoqué en esto, me equivoqué al hacer esto y ojalá que nadie lo haga porque será un problema. Mira, yo tengo otra. Empieza, Carlos, venga. Yo también tengo una. ¿Ves? Vale. No, como hemos hablado mucho de esto de las macros y sé que hay mucha gente que se lo cuestiona y se pregunta, porque a mí muchos compañeros me llaman a veces en plan, oye, ¿cómo hacemos una macro? ¿Cómo no sé qué? Yo creo que es tener muy claro el dibujo mental del camino que tiene que hacer esa macro. O sea, no empezar a coser sin saber realmente cómo tiene que bajar el resultado de la macro. Y la otra cosa muy importante para que esto funcione, tener un camaleón impecable, una base de datos limpia, perfecta. No puedes tener registrados diferentes poblaciones, no puedes tener registrados diferentes órganos, no puedes tener diferentes clases de agenda. O sea, tiene que estar ultra limpio, porque si no, el caos automatizado no se ordena, ¿sabes? O sea que Exacto. antes de empezar a construir,
tener una base súper limpia. Limpia. Y luego a partir de ahí, tu dibujito, tu croquis, tu esto va por aquí, si hago esta pregunta baja aquí, si esto tal, y a partir de ahí empiezas a construir las macros. Porque nosotros empezamos y tuvimos que deshacer. Y duele, sí duele deshacer. Sí, porque al final son muchas horas de trabajo invertidas que dices, pues ya no me sirve para nada, tengo que empezar de cero. Y sí, es un dolor. Fabio, ¿tú? Sí, pues también yo diría que no es magia, ¿no? O sea, también es tecnología, no es magia, no pasa nada, hay que perder el riesgo de equivocarse, sí que, pues, yo siempre he dicho que los experimentos son gaseosa, ¿no? Vamos a empezar con pruebitas, como haríamos con cualquier cosa, ¿no? Yo creo que sí que al final también hay que perder un poco ese miedo a arriesgarse, a hacer las cosas diferentes, que desde luego antes de poder lanzarte al ruedo somos gente prudente y cabal, hay que probar las cosas, mil veces, y que, hombre, yo uniendo un poco lo que decía Carlos, sí que también obviamente de la mano de los mejores, y ahí pues te miro, Chris, que ha sido de mucha ayuda durante todo este tiempo, y a Walter, ¿no? También, porque el tener buenos proveedores y tener gente que te acompañe en este viaje, los abogados, procuradores, proveedores, yo creo que al final son unas sinergias chulísimas las que se generan y aprendemos muchos unos de otros. Así que esto no es como comprarte una tele, que llegas a casa, la enchufas y funciona. Hay mucho trabajo detrás, seamos conscientes, pero que merece la pena. Muy bien. Y Paz, ¿cuál es tu no recomendación? Exacto, contestando a tu pregunta de qué cosas no recomendaría, he tenido que pensar, pero es que la tengo clarísima, y es el no dedicar el tiempo suficiente para organizarse internamente. Cuando nosotros empezamos a hacerlo, lo hacíamos a trompicones, ratitos que podíamos, esta semana sí, ahora un mes no, de repente un rato sí, no. Hay que organizarse, hay que apuntárselo en la agenda. Por ejemplo, nosotros ahora, hasta el mes de noviembre, tenemos agendadas formaciones cada 15 días y esos días ya están puestos en la agenda. Es decir, yo, si un juzgado me va a señalar algo, le voy a decir que tengo otra cosa, no le voy a decir lo que es, pero voy a intentar de todas las formas, no sé, estoy exagerando un poco, que me surja un imprevisto que no pueda... Pero no me voy a poner reuniones, voy a intentar de todas las formas respetar esas horas de trabajo interno y de organización del despacho, porque es básico. Y siempre vas a priorizar el trabajo, los clientes, hay que esforzarse mucho para respetar ese tiempo tan necesario en organizarnos y en estructurar bien todos los procesos. Y lo que decía Carlos, que cuando lo has dicho me ha llegado al alma, que es tener limpio el camaleón, porque nosotros... bueno, o cualquier el software que cada uno utilice, cualquier base de datos tiene que estar. Muchísimas personas que cada uno ha alimentado la base de datos como le ha dado la gana, y esto evidentemente no te permite luego utilizar el dato de ninguna forma, y estamos rectificando muchísimo todo, o sea, desde el nombre del delito, porque en este despacho pues ahora entendemos cuántos asuntos llevamos de cada delito, cuántos somos defensa, cuántos somos acusación, toda esta información la teníamos, pero no sabíamos leerla, y ahora sabemos leerla, sabemos extraerla, y ello nos permite pues ser conscientes de quién somos, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que quería decir. Y ya para acabar, y ya está, ya sí que es la última pregunta que os hago yo, no sé si de la gente que nos está oyendo hay alguna pregunta, ahora lo veré. ¿Qué proyectos tenéis en mente para seguir avanzando? Bueno, Paz, tú ya ahora nos lo acabas de decir, que tienes programadas un montón de formaciones internas para seguir avanzando y automatizando tu despacho, pero Carlos y Fabio, ¿qué proyectos tenéis en mente actualmente, si se pueden contar, para mejorar y automatizar un poquito más vuestro despacho? Pues mira, yo sí, lo que hablábamos un poco antes de entrar, ¿no? Cuando estábamos ahí en la sala esperando, pero yo creo que sí que ahora el integrar la IA ya
realmente en todos estos procesos, en todos estos macros, va a ser la solución definitiva, ¿no? Así que yo ahora estamos probando modelos muy distintos, soluciones distintas, y que es verdad que ya estamos en esa parte un poquito más madura de la relación, ¿no?, con la IA, y sacándole ya bastante más partido. Y yo creo que ahora el hacer estas implantaciones de forma responsable, terminar de tener bien los mapas estructurados de estos procesos, yo creo que va a ser lo más importante en el futuro más inmediato. Bueno, sí, ¿Y tú, lo que Carlos? decíamos antes, en la antesala ya os lo he avanzado un poco. Es decir, nosotros ya tenemos la API de Camaleón y la estamos ya alimentando a través de una inteligencia artificial. Básicamente es un agente con un cerebro que extrae datos y los importa automáticamente a través de la API dentro de Camaleón. Y el paso que vamos a seguir, que ya estamos trabajando en ello, es la lectura de notificaciones judiciales para hacer match con las macros que ya tenemos hechas en Camaleón. De esta forma ya evitamos pequeños posibles errores, que sería escoger una macro que no toca cuando tiene que entrar una resolución, porque la IA ya te hace la abstracción y te hace el match con tu macro, y así dejar a la gente solo para repasar que haya hecho bien la IA todo este proceso de selección de macro. De esta forma podemos absorber mucho más volumen de trabajo, porque de los 30 segundos que gastas cada clic, pues lo vas a invertir en repasar mucho más rápido. Y esto es una cosa que es una realidad que ya es. Es decir, el desarrollo está hecho y la implementación la estamos haciendo, y el resultado está siendo muy positivo. O sea que el futuro yo creo que pasa por aquí. Muy bien. Pasar de los procesos manuales a automatizar y dejar valor a lo que importa de verdad, que es corregir al juzgado, que la caga mucho, darles lecciones para que mejoren sus procesos, porque la administración últimamente nos hace trabajar más con cosas absurdas, y antes un procedimiento es más fácil y ahora cada vez es más difícil. O sea, el objetivo es tiempo para gestionar. Tenemos alguna pregunta, pero estamos ya fuera de tiempo. Voy a hacer una pregunta y animo a la gente que nos están oyendo que pueden contactar con nosotros a través de LinkedIn o con cualquiera de los ponentes de esta tarde. Os hago una pregunta y ya, de verdad, que ya os dejo ir, os liberaré. Flor Peña dice, totalmente de acuerdo con Carlos en la eficiencia de la estructura de macros, pero ¿qué ocurre con los pequeños despachos que no pueden hacer una gran inversión en esas herramientas tan potentes? No es un tema económico, es un tema de tiempo. Es decir, es un tema de analizar lo que quieres conseguir y sacar el tiempo para hacerte tu estructura de macros. Es decir, viene con el programa. Un mapa mental, no es un que extra. hablabas antes. Exacto, tú tienes que hacerte un mapa mental. Al principio empezarás solo diciendo, oye, sentencia, ponme una macro a apelar a 20 días, y tú entrarás la sentencia con la macro y te pondrá el fine para apelar. Y a partir de aquí vas construyendo todo. Es un tema de saber qué es lo que quieres conseguir. Luego ya entras en nivel top loco y empiezas ya a hacer embudos, filtros y demás. Pero yo creo que el principio es empezar con lo básico. Hey, me admiten a trámite, me dan 10 días para pagar tasa. Pues macro, admisión a trámite, macro vinculada, 10 días, pagar tasa. Así seguro que no te lo dejas nunca. Hay que perderle el miedo, de verdad. Ni es tan difícil, ni es tan caro. Porque al final también ahora la mayor parte de soluciones tienen un coste por licencia. Con lo cual, si eres un usuario, vas a pagar un usuario. Si tienes a 10, pagas a 10. Si tienes a 100, pagas a 100. Entonces sí que le perdamos el miedo, de verdad. Y esto para todos los que nos escuchan, porque la tecnología, de verdad, que ahora ni es tan cara, ni es tan complicada, que muchas veces también pues es lanzarse. Además, ahora las empresas, los proveedores no son repartidores. Al final es gente que te están acompañando en las implementaciones, que te ayudan, que tú también mismo vas aprendiendo. Desde luego que antes de correr hay que andar. Hay que andar. Que al final hay que perder el miedo, y eso, y también hoy un viaje de kilómetros empieza por un paso. Oye, y que económicamente te compensa el tiempo que le inviertes, igualmente. Iba a decir, digo, no sé cuánto vale un software de estos, o sea, no tengo ni idea,
pero creo que es la mejor inversión que puede hacerse, porque es que hoy en día trabajar sin un programa de estos es que no tiene sentido, porque se pueden hacer tantas cosas que es que lo tienes todo ahí dentro. Entonces, aunque seas un despacho unipersonal, yo ahora pienso que si yo me montara mi propio despacho, o sea, aunque estuviera yo sola, preferiría tener un software a tener un despacho físico, no sé cómo decirlo. O sea, es mucho más importante tener tu ordenador y tu software que no tener alquilada un espacio. Es que hoy en día es la inversión. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado muy bien. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Y a los oyentes también, espero que os haya gustado la charla de esta tarde y esperamos veros en la próxima que hagamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A vosotros por invitarnos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.